¿Cómo están mis queridos amigos invisibles? Hoy estamos en este programa muy bien acompañados. Nos acompaña uno de nuestros psicólogos, Superdover. Roberto, bienvenido al programa, ¿verdad? Pues es tu primer programa y aquí nos vas a estar acompañando y dando muy buenos consejos. Con mucho gusto, muchas gracias. Y Dimas también que nos acompaña. Dimas ya es parte del activo fijo de nuestro programa, ¿verdad? Dimas, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos, muy bien. Muy Voy a bien. hacerles un pequeño resumen de lo que platicamos en el primer programa. Hablamos básicamente lo que es la enfermedad en el hombre, ¿no? Y cómo el hombre va asimilando de una manera distinta que la mujer el estar enfermo, porque por lo general el hombre no se permite estar enfermo o sentirse mal. El hombre siempre tiene que estar firme, siempre tiene que solucionar los temas en la casa, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de esos efectos psicoemocionales y de esos efectos en la psique masculina y cómo la fe también nos ayuda a tener esos resortes para poder salir adelante, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros tres ha tenido alguna enfermedad o le ha tocado algo cerca, pero vamos a hablar de nosotros, de los hombres, ¿no? El cómo el hombre reacciona a una enfermedad y a lo mejor puede ser terminal o puede ser una operación muy riesgosa o una operación que sabemos que puede salir bien. Y cómo se siente uno, ¿no? No sé, Dimas, si tú has vivido algún proceso de este estilo para que nos comentes. Bueno, lo he vivido más a partir del acompañamiento, en el sentido de que le sucede a las personas más cercanas a mí, ¿verdad? Y que precisamente por esa cercanía, ese lazo, pues también tiene un impacto, ¿verdad? Roberto nos podrá dar luz en ese aspecto, de cómo vive también la persona que vive con quien está padeciendo alguna enfermedad, ¿verdad? Cómo también le afecta y cómo también reacciona, porque también el hombre, o sea, o sea, si el hombre puede hacer ese acompañamiento, eh, a diferencia de la mujer que suele ser más sensible, pues el hombre también, lo que comentábamos, y suele tener esa inclinación a querer ser el que soporta, el que se bloquea en los sentimientos, pero ¿qué pasa cuando también tiene que dar ese apoyo a la persona que le va acompañando en la vida, ¿verdad? Y que también está pasando por alguna situación así. Y que va a impactar definitivamente en el entorno que están viviendo, ¿verdad? Y que ahí también pues los hombres o sea, todo lo que nos sucede, cómo nosotros lo interpretamos y lo sentimos hacia nuestro interior, nos va a afectar, y muchas veces no nos va a facilitar el que la persona que está viviendo ese proceso le sea más sencillo. Roberto, como psicólogo, nos podrá aportar un poquito más en ese aspecto. Sí, claro. Bueno, ante todo, ante un diagnóstico, si hablamos de un diagnóstico, ya sea de alguna enfermedad crónica o de algún padecimiento, pues la primera reacción es como de un shock, ¿verdad? Sobre todo cuando son cuestiones crónicas, como puede ser un diagnóstico de diabetes o en el caso de un cáncer, ¿no? Entonces siempre hay primero una reacción como un shock emocional, y la persona puede entrar o normalmente va a entrar en un proceso de duelo similar a cuando se pierde a un ser querido. En este caso lo que se pierde es la salud, ¿no? Y entonces
la primera reacción es esa porque es algo que de pronto te mueven, es como decir que te jalan el tapete y de pronto pierdes el piso y en lo que encuentras otra vez, ¿no?, la pisada firme o la seguridad, pues eso es un proceso, ¿no?, emocional para quien recibe el diagnóstico. Y como Dimas comentabas, pues también esto también se puede vivir de manera vicaria, es decir, indirectamente, cuando la persona que tiene el diagnóstico es quien tenemos a un lado, como puede ser, en el caso nuestro, pues nuestra esposa o un hijo, ¿no? Es similar el proceso, aunque la persona que sufre el diagnóstico es quien lo vive de manera primaria, y el acompañante, en este caso, nosotros como esposos, en el caso del ejemplo que tú ponías, que sea la esposa la que lo está sufriendo, pues también tiene un fuerte impacto en nosotros, ¿no? Y emocionalmente, pues nosotros, como Carlos decía al inicio, o sea, culturalmente, la figura masculina, la figura fuerte. Entonces, eso tiene el inconveniente de que no sabemos cómo manejar ese tipo de emociones, ¿no? Y puede ser bastante frustrante en un inicio porque tenemos que ser fuertes, ¿no? Entre comillas, pues, culturalmente es el rol, ¿no? Y eso puede dificultar el manejo de las emociones. A ver, yo siempre digo que no me gusta ponerme de ejemplo, pero bueno, ustedes saben que yo estoy viviendo un proceso de cáncer, ¿verdad? Que ha sido complicado, pero que gracias a Dios nuestro Señor, y a la ciencia, siempre le doy su espacio a la ciencia. Aquí sigo, ¿verdad? Hasta que Dios disponga. Y justo lo que estás mencionando, Roberto, al principio para mí fue lo más duro. Yo nunca pensé en si Carlos muerto, ¿verdad? Sino yo pensé en Carlos no está y el sufrimiento de mi esposa y de mis hijos, y esa ausencia, cómo, cómo se va a rellenar, ¿verdad? Y esa eh, responsabilidad, como bien dices, cultural, histórica, ¿no? ¿Quién la va a asumir o qué va a pasar? ¿No? Y fue todo un proceso tanto espiritual como psicológico, ¿no? Espiritual, cuando me cayó el 20 de que yo estoy solito, yo lo sufro yo solo. Sí, es cierto, y puedo tener al lado a mi esposa, a mis hijos, mi familia, mis amigos que me acompañan, me apapachan, pero el dolor lo sufro yo, ¿verdad? Lo llevo yo por dentro y puedo expresarlo, pero yo lo estoy cargando, y a veces quieres arrojarlo, ¿no? Como cualquier enfermo. Es humano, ¿no? Nuestro Señor en Getsemaní, pues sintió miedo, ¿no? Y los estudios dicen que hasta sangre sudó, ¿verdad? Entonces, yo mi proceso en lo espiritual fue decir, a ver, Señor, si yo soy único, ellos también son únicos, y si yo te pertenezco, ellos también te pertenecen. Entonces, yo tengo la certeza, ¿verdad? Porque ahí te elevas a un plano sobrenatural, de decir, yo tengo la certeza de como tú estás llevándome a mí, los vas a llevar a ellos, esté o no esté. Porque ese esté o no esté. mm, Sí, Mercedes es mi esposa, pero ella no es mía, ella es de Dios, y mis hijos son mis hijos que nacieron de la unión de mi esposa y mío, pero son de Dios. Y en ese momento que yo logré hacer el clic espiritual, se bajaron unas rayitas. Sin embargo, el psicológico, la loca de la casa, todavía seguía revuelta. Y fue difícil, ¿no? O ha sido difícil, porque eh,
cada 4 meses te enfrentas a estudios, cada cierto tiempo tienes una molestia o nueva o la misma, y eso entonces la psicología también está jugando un rol muy, pero muy importante en el tema de la enfermedad. Sí, porque en términos psicológicos, tú decías muy bien, bueno, lo espiritual, en términos psicológicos podemos decir que es un recurso y es un recurso muy poderoso para quien tiene fe. Aún así, el proceso psicológico mental requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo para llegar a una asimilación, por eso hacía referencia al proceso de duelo, porque pues al inicio puede haber una negación, ¿no? Donde no somos capaces de aceptar el diagnóstico en concreto, después pasamos por enojo, por rabia, por tristeza, negociación, todas esas fases que de cierta manera es necesario como parte de un proceso para llegar a la aceptación, ¿no? Y ese proceso no es lineal, es decir, tú lo decías, bueno, pues va a haber días donde voy a estar mejor y otros días donde me va a pegar más, quizá, por ejemplo, el dolor, el tratamiento, los tratamientos médicos o intervenciones médicas que nos hacen sentir, experimentar esa fragilidad humana, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que echar mano de todos los recursos, ¿no? Lo espiritual y volver a renovar nuestra fe en Dios nuestro Señor y unir nuestro dolor al de Dios nuestro Señor, al de Jesucristo. Y también de la parte psíquica de esa aceptación, ¿no? O de esa aceptación. Pero es un camino, ¿no? Es como ir ascendiendo la montaña y va a haber momentos donde tienes que parar a tomar aire y donde sientes que ya no puedes más o lo que quieres es pues, solo detener el camino, bajar y ya no hay para abajo, ¿no? Solo es hacia arriba. El nombre de nuestro programa es Los hombres de fe también lloran. ¿Es válido llorar? ¿Es una herramienta? ¿Es un desahogo? ¿Qué pasa? Porque el hombre, y más de nuestra cultura latina, ¿no? Es, no llore, aguante, contenga, apriete, que no se le salga la lágrima, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar esto, esa cultura que traemos, al no expresar también algún sentimiento? Bueno, partimos de que reprimir, en términos psicológicos, reprimir no es bueno. Y aquí aplica lo de lo que, lo que el alma calla, el cuerpo grita. Ujú. Entonces, si nosotros no expresamos, si no le damos una salida a eso, el cuerpo es el que va a sufrir las consecuencias. Entonces, si bien nos educaron a no llorar, no llorar es reprimir, y por lo tanto llorar es una manera de escape. O sea, diría que más que un recurso es una canalización, es decir, esa energía, esa necesidad de llorar tiene que tener una salida, ¿no? Un cauce. Entonces, en ese sentido, llorar es bueno porque estamos pudiendo desahogar lo que estamos sintiendo, ¿no? Reprimirlo pues, va a ser contraproducente normalmente. Ok. Pues sí, yo quiero invitar a nuestro público a que si en algún momento necesitan terapia, si en algún momento tienen esa necesidad, visiten nuestra página de Mindoff y ahí encontrarán el perfil de Roberto. Roberto, bueno, como les decía al principio, nosotros tenemos en Mindoff una clasificación de psicólogo y Roberto es top, Roberto es de lo mejor que tenemos todos son muy buenos, pero Roberto es de los top en Mindoff, ¿no? Y bueno, los invitamos a los que nos están escuchando, si en algún momento necesitan algún apoyo, alguna ayuda, pues bueno, pueden iniciar algún proceso psicológico con nosotros. Dimas, cuéntame, ¿qué más? Dimas tiene un perfil muy interesante porque Dimas estudia, Dimas es abogado, pero también Dimas estudia filosofía, ¿verdad? Y Dimas participa en un ministerio de oración también muy bonito y está muy metido en la iglesia. Este,
¿Te has encontrado con hombres, Dimas, que hayan, en tu caminar ahí en la iglesia, que hayan sufrido o que estén sufriendo, que conozcas? Sí, bastante, bastante, Carlos. Dentro de la iglesia, dentro de los ministerios que hay, yo he estado en el de sanación y liberación anteriormente y pues claro que se encuentra mucho uno con el llanto, ¿no? Cuando uno ya acepta esa parte de que el llorar pues no te hace frágil, no te hace menos hombre, se da cuenta que precisamente en ese llanto es liberar algo, ¿verdad? Ya que si bien pasamos procesos a veces de enfermedad física, cuando reprimimos los sentimientos, yo creo que lo que más se lastima es pues la parte espiritual de la persona, porque se va generando esa insatisfacción con el paso del tiempo, de esas emociones que va reprimiendo. Y, y cuando en algún momento, eh, obviamente nosotros dentro de la iglesia, pues es a través de la gracia del Señor, ¿verdad? Que nos permite y nos da un canal para liberarnos, para desahogar esos sentimientos que vamos reprimiendo con el paso del tiempo. Y el llanto, pues es uno de ellos. Digo, yo lo he experimentado en esas eh, asambleas de oración, o sea, cómo a través del llanto he podido sanar muchas situaciones que viene uno cargando a lo largo del camino en esta vida. Incluso algunas muy arraigadas, incluso pues desde la infancia, ¿no? Pero que en la iglesia uno encuentra ese consuelo y esa ayuda para ir liberando, ir acabando deshaciendo esos nudos que se van haciendo en nuestro interior. Y porque creo que muchas de las veces olvidamos también que no solamente somos un cuerpo, ¿verdad? O sea, también somos un espíritu, tenemos un alma y actualmente pues vivimos en un contexto donde las ideologías lo que más nos venden es como que quisieran separarnos de esa parte espiritual y de esa alma que tenemos y solamente hacernos creer que somos un cuerpo y que se va a terminar y que por eso hay que disfrutar esto, aquello y todas las cosas que nos regala la vida, que nos da Dios, que son buenas, pues termina uno cayendo en ocasiones ante esa tentación de banalizarlas, de que por egoísmo las distorsiona y nos va enfermando con el paso del tiempo. Ahorita que mencionabas, bueno, a lo mejor yo no he tenido una enfermedad física que requiera tanta atención médica, cirugías, etcétera, pero de lo que sí puedo decir es que sí he experimentado la enfermedad espiritual y en la iglesia es donde yo encontré, en la fe, en vivir esa fe, es donde encontré esa liberación, esa sanación interior, ¿verdad? Que te va a curar, ¿verdad? O sea, digo, a eso vino Jesús, ¿verdad? A liberar a los cautivos, a levantar a los enfermos, pues bueno, eso pasa en la actualidad. Es lo que, si vivimos nuestra fe realmente, no, por sí mismos vamos a dar esos pasos y vamos a dar esos caminos, vamos a ir por ese camino. Roberto, hemos visto que a lo mejor un consejo es el llorar, el expresar el sentimiento. Tú como psicólogo, ¿qué otro consejo le pudieras dar a nuestra audiencia que le ayude en estos momentos que pueden estar viviendo un momento de enfermedad, un momento de intranquilidad, un momento final en la vida? ¿Qué pudieran hacer? ¿Qué es lo primero que tú le recomendarías a alguien? Oye, por acá. En la psicología enfocada en trauma, que es mi especialidad, el trauma psicológico, hay un concepto muy importante que son
las redes de apoyo. Entonces, esa es una pregunta, digamos, de prácticamente de rutina, ¿no? Cuando una persona está pasando por un sufrimiento, un malestar, ya sea físico, emocional o ambos, una pregunta que se le hace es, ¿quiénes son tus redes de apoyo? Esto es importantísimo porque las personas cercanas a nosotros son quienes forman esa red que no permite que nosotros toquemos fondo, ¿no? Y quien nos sostienen, ¿no? Esas personas, seres queridos, son quienes sostienen a la persona y entonces a veces no lo no lo pensamos, ¿no? En esa necesidad de apoyarnos en otros. Y volvemos al tema de nosotros los varones, en que tenemos que ser fuertes y entonces necesitar apoyo pudiera sentirse como una fragilidad. Y sin embargo es lo que más necesitamos. O sea, ¿eso sería controlar el miedo de alguna forma? Bueno, sería el poder, más que controlar el miedo es, bueno, perder el miedo en todo caso a buscar apoyo, ¿no? Yo diría que perder el miedo a buscar el apoyo en alguien más y pues ese es un recurso muy fuerte, ¿no? El poder sentirnos acompañados en el dolor, que quizá pudiéramos decir que en este tipo de cosas las mujeres culturalmente no tengan ningún problema con buscar ese apoyo. Y los hombres culturalmente, sobre todo en estas culturas como México, Latinoamérica, ¿qué es lo que vemos tradicionalmente, popularmente en las películas? ¿Dónde se refugia el hombre? En el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces sí sucede eso, en lugar de buscar un apoyo emocional. Y entonces el alcohol, pues, no soluciona el problema, normalmente hace uno más grande, ¿no? Hablaba Dimas hace un momento, hablaba de la fe. Yo al inicio también hablé de la fe, pero bueno, yo también reconozco que yo he tenido que hacer un proceso psicológico, ¿no? Para conllevar mi enfermedad, porque pues si no, creo que no solo te destruyes tú, destruyes todo lo que tienes alrededor. Realmente es un tema de muchas aristas, ¿no? El tener un enfermo en casa, llámese primo, tío, abuelito, lo que sea, ¿no? Pero no es, no es fácil. Este, eh, entonces, haciendo, haciendo un pequeño resumen de lo que ya llevamos del programa, Dimas dijo algo que me gustó mucho y es que no podemos separar lo que somos cuerpo y somos alma, ¿no? Entonces tenemos que irlo llevando, como dicen coloquialmente, campechaneando, ¿verdad? Nuestros dos estadios, ¿verdad? Nuestra parte psicológica y nuestra parte espiritual. ¿Ok? No sé, Roberto, tú nos puedes, a lo mejor en tu amplia experiencia y en lo que se pueda comentar, platicarnos de algún caso en concreto, cómo lo fuiste llevando y lo llevaste a un punto estable. O sea, porque yo siempre creo que podemos hablar aquí de temas muy elevados espirituales y temas muy elevados de la psicología, pero cuando uno está de este lado, cuando uno está enfermo, cuando uno está padeciendo, padeciendo el dolor, el ejemplo arrasa. Yo el fin de semana me leí un libro que escribió un sacerdote peruano, Más allá del sufrimiento, y muy bonito porque en la mitad del libro, en la primera parte era una parte muy teológica, sencilla, pero para poder entender lo que es la enfermedad. Pero luego comenzó a sacar puros extractos de gente enferma, ¿no? Y eso, híjole, arrastra, la verdad, ¿no? Ahora voy a entrar en la tercera parte.
Pero ¿nos pudieras platicar algo? ¿Nos pudieras comentar algo de algún caso? Sí, claro. Hay un caso de una persona cercana cercana a mí, es decir, más que paciente, sería un ejemplo de una amistad, ¿no? Que recibió un diagnóstico de diabetes y después insuficiencia renal y tuvo que esperar un donante de riñón porque ya no funcionaban y entonces estaba entre la vida y la muerte, ¿no? Esta persona se apoyó mucho, ¿verdad? En este caso en mí, en este caso no como psicólogo, sino como amistad, ¿no? Entonces vuelvo al tema de cómo esas amistades, esas redes de apoyo son quien sostienen a la persona emocionalmente cuando más necesita de alguien que esté ahí. En un ámbito terapéutico, pues la relación terapeuta-paciente es distinta o terapeuta-cliente es distinto. Y sin embargo, mi experiencia es que ahí en esa relación del psicólogo con el paciente también se establece un tipo se le llama rapport, ¿no? De confianza, en donde si sí se establece ese rapport de confianza con la persona, la psicóloga, el psicólogo, entonces uno pasa a formar parte de esa red de apoyo, en ese contexto terapéutico, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces el sufrimiento puede no ser una enfermedad, pero, por ejemplo, una pérdida, como por ejemplo en un contexto de matrimonio, de pareja, una infidelidad de una parte, ¿no? Y ese tipo de situaciones de infidelidad hacen sufrir mucho a la pareja, a los dos, y a veces son situaciones que no fácilmente pueden o quieren abrir con sus círculos cercanos. Entonces estamos hablando de que necesitamos apoyo emocional, pero a veces hay situaciones que no es fácil abrir sin afectar a otros, ¿no? Y en ese caso entonces la persona busca apoyo en alguien, en este caso el terapeuta, que es una figura neutral, ¿no? Que no forma parte del círculo emocional, ¿verdad? No está involucrado emocionalmente, pero tampoco está involucrado en cuanto a la parte de la confidencialidad. Entonces la persona recibe esa confianza y se apoya en esa persona, ¿no? Entonces ese sería también un ejemplo o ejemplos de cómo la figura del terapeuta como alguien que no está juzgando, sino está ahí para apoyar y que a la vez, ¿verdad?, está acompañando. Entonces ahí creo que el término acompañamiento aquí es también fundamental, ¿no? Una persona que nos acompaña en el camino del sufrimiento, como los discípulos de Maús estaban cabizbajos y deprimidos porque había muerto su maestro, había sido crucificado públicamente y ellos iban tristes y un forastero los acompañó. Todo el tiempo los acompañó y ellos sintieron ese consuelo, sintieron ese acompañamiento y él los acompañó hasta su casa y hasta el partido del pan. Y entonces se les abrieron los ojos y dijeron, con razón ardían nuestros corazones, porque el que nos acompañaba era el maestro. ¿Qué opinas tú de esto, Dimas? Cuéntanos. Platícanos tú algo más, venga. Pues bueno, ese ejemplo que pone Roberto, ¿verdad? Pues creo que recientemente lo viví, ¿no? Con una cirugía que tuvo mi esposa. O sea, yo sentía que estábamos acompañados y sin embargo yo me sentía abandonado, ¿verdad? Y justo me acordaba mucho de ese pasaje de la Biblia, digo, pues que me siento precisamente como los discípulos de Maús. O sea, no estoy solo, sin embargo, yo me sentía solo, ¿verdad? Y después uno trata de asimilarlo y dice, bueno, pues es normal en un primer momento, ¿verdad? Cuando sucede, pues que pueda uno sentir eso, digo, es muy humano, ¿verdad? Y luego entra la parte, pues, de cómo procesarlo, ¿verdad? Y pues bueno, siempre se nos dice, pues, en las clínicas, pues a mí me recomendaron ahí, pues, oye, pues ve a ver un psicólogo, ¿no? Y esa parte también aceptarlo, ¿verdad? Cómo reacciona uno como hombre es de que, pero yo ¿por qué? ¿Acaso lo necesitaré? O no sé, o no lo necesito, o en qué me va a ayudar ir a ver a un psicólogo, ¿verdad? Eso se cuestiona, pero
pues yo creo que es precisamente por esa resistencia que tiene uno a aceptar esa vulnerabilidad que está implícita en nosotros, ¿verdad? Y nos resistimos muchas veces a aceptar esa ayuda o de la misma red de apoyo que ahí está, pero que en ocasiones no la quieres aceptar, ¿verdad? Así es, y por eso los invitamos a Mind Off, y aquí está Roberto, que los puede atender. Roberto, ¿puede sanar el psicólogo o ayudar a sanar la enfermedad de la persona? ¿Hacia dónde voy? Eh, ¿Es posible enfermarse más si yo no atiendo mi psique? ¿No? Puedo caer en depresión, puedo ir cayendo en una serie. Tú hablabas del vicio del alcohol, que bueno, que está, que está ahí, ¿no? Pero, pero dicen que la depresión entra y no te das cuenta, ¿no? Sí. Entonces, este, ¿puede el psicólogo mantenerte tan arriba, mantenerte bien, que te haga, a lo mejor no curarte, porque pues un cáncer no lo va a curar, o una diabetes no la va a curar, pero sí mantenerte de una forma para que tu proceso también funcione mejor? Yo recuerdo un médico que operó a Mercedes, le dijo, yo no soy creyente, así, pero de ramplas, durísimo, ¿no? Pero yo sí he visto que la gente que tiene un soporte espiritual sanan más y van allá, ¿no? Y salen más adelante. Pasa lo mismo con la psicología, Roberto, en el hombre, porque ahorita Dimas tocó otro tema cultural bien importante. Yo ir a un psicólogo, yo soy un hombre, yo no voy a psicólogos, ¿no? Traemos ese prejuicio, ¿no? Cultural de que cada vez es menos actualmente, pero aún así lo venimos arrastrando, ¿no? Y yo lo veo muy presente en cómo es una cuestión generacional. Hay gente de cierta edad que no, y sobre todo hombres que no van al psicólogo, ¿no? Van al psicólogo, no sé, las mujeres, puede empezar. En las generaciones jóvenes ya eso ya es bastante distinto, porque ahora yo atiendo muchos jóvenes y ellos no tienen esa idea. O sea, para muchos jóvenes el psicólogo es lo más normal y no tiene nada de malo, ya no está como ese tabú. Ahora bien, de todas maneras, eso que decía Dimas es muy cierto, es decir, el acudir al psicólogo para uno puede ser como una muestra de fragilidad. Pero bueno, creo que aquí vale lo mismo del alcohólico, ¿no? Como el primer paso para que alguien pueda rehabilitarse, salir adelante del vicio, es admitir que lo tiene, ¿no? Y aquí pasa muy similar, ¿no? Es admitir, el primer paso es admitir que necesito ayuda. Admitir que necesito ayuda. Tú decías, bueno, ¿puede el psicólogo curar? Creo que el enfoque sería más bien como el psicólogo puede ser el instrumento a través del cual una persona pueda encontrar sus recursos para salir adelante. O sea, estrictamente hablando, diría yo que no es que el psicólogo cura, sino que es el medio a través del cual, y si lo vemos desde el punto espiritual, aún más, porque llevo muchos años en esto y he estudiado y sigo estudiando en esto, y de pronto hay casos en donde yo digo, Señor, aquí me encomiendo a ti, porque esto es demasiado complejo, o la persona misma no está abierta a mostrar su fragilidad, y entonces yo me reconozco como un instrumento en manos de Dios. No soy el protagonista en el proceso de que la persona salga adelante. Soy el instrumento, soy el canal a través del cual Dios puede sanar a esa persona. Oye, Roberto, y por ejemplo, en el caso de las personas que tienen que lidiar con una enfermedad que no tiene cura, médicamente hablando, o sea, ¿cómo le ayuda el psicólogo para
encontrar un sentido a la vida. Si a veces, aunque no tenga uno una enfermedad, le pierde el sentido, cae en depresiones porque ya no le hay uno sentido, bueno, y cuando tiene uno de esos diagnósticos de esas enfermedades que dices, pues esas vas a vivir con ella hasta que te mueras, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pues tú creo que parte del proceso es el del proceso de la aceptación, ¿ok? Si nos metemos en un ámbito, por ejemplo, hay toda una corriente psicológica que es la logoterapia, ¿no? Que se lo debemos en gran parte a Viktor Frankl y a su testimonio de El hombre en busca de sentido, su testimonio propio de estar y sobrevivir en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces algo que nos enseña la logoterapia es que más allá del dolor está la necesidad de sentido, ¿ok? Y hay gente y hay testimonios de gente que a través de la enfermedad terminal ha encontrado el sentido de sus vidas. Hay un testimonio de un joven que era seminarista mexicano, que siendo seminarista y poniendo él toda su, pues sí, él quería ser sacerdote, ¿no? Y en su recorrido de seminario se le diagnosticó un cáncer terminal, ¿no? Y él dejó una frase muy impactante. Él dijo, yo era un leño verde que no ardía hasta que Dios me dio el cáncer. Eso le dio sentido. Eso le dio sentido. Volvemos al inicio, volvemos a que no hay una separación de cuerpo y alma, ¿verdad? Seguimos encontrándonos, ¿no? Cada cierto momento en el programa y caemos en lo mismo, ¿verdad? Ahora, Dimas, tú eres un grande de la oración, ¿verdad? Tú eres una persona que ora muchísimo, yo lo sé, ¿ok? ¿Cómo puede una persona orar cuando la está pasando mal? Cuando el dolor te está invadiendo, cuando, cuando se hace difícil, cuando esa sequedad espiritual o esa noche oscura del alma, ¿verdad? Nos arropa. ¿Cómo Pues, volteamos esa mirada a nuestro Señor? bueno, ahí obviamente influye mucho si previamente la persona ya ha aceptado pues su fe o se ha acercado, porque pues si hablamos en un contexto donde se hace oración, pues estamos partiendo de que es alguien que ya en cierta forma está cercano en este caso la iglesia, que trata de vivir su fe. Y parte de lo que uno vive en esa fe es reconocer precisamente la fragilidad que tiene uno como ser humano. Entonces, cuando ya estás viviendo tu fe y aceptas esa fragilidad, aceptas que esas limitaciones que tienes, pues en oración lo que haces es precisamente eso, un reconocer que por ti mismo no puedes encontrar sentido a lo que te esté sucediendo, afrontar una enfermedad, pero cuando lo haces a partir de la fe, pues ya lo estás reconociendo y como decimos, o como decía San Agustín, pues todo es gracia, ¿no? Si tú le muestras a Dios que le aceptas y le reconoces y que solamente en Él puedes encontrar esa fortaleza, pues la gracia va a operar. Y pues precisamente esa es la oración, ¿no? Básicamente creo que si ya estamos en el punto donde oramos, creo que esas circunstancias nos hacen dar un paso incluso en esa fe que ya tenemos, porque esas dificultades pues nos alcanzan cierta madurez en la fe también. O sea, yo acepto mi fe a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar del dolor que siento. Y también voy encontrando ese sentido, ¿verdad? Sobre todo porque para los que tenemos fe, pues la vida no termina cuando el cuerpo acaba, ¿verdad? O sea, tenemos esa esperanza siempre de la trascendencia, ¿verdad? De llegar a Dios. Entonces creo que hablar de oración, pues es
es eso, ¿verdad? Estar en un diálogo con el Señor, reconocer precisamente eso y darle gracias también, porque en la adversidad me queda claro a mí que si alguien puede iluminarte para que le dé sentido a eso, es Dios. O sea, si alguien puede sacar algo bueno de lo malo, es Él. Pues bendita crisis la que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, ¿verdad? Y el problema que te hizo buscar a Dios, decía un gran santo de la iglesia, ¿verdad? El Padre Pío, que yo creo que mucho de lo que estamos aquí lo conocemos. Me impresiona porque de verdad el programa se ha venido desarrollando y ustedes dos han llegado a lo mismo. Una crisis psicológicamente te puede, bien atendida, te puede hacer crecer, te puede meter un resorte que te hace estructurarte de nuevo y encontrar el sentido de tu vida. Y una oración profunda, una entrega a Dios, un mirar al cielo, un decirle, Jesús, aquí estoy, ¿verdad? Padre, es tu voluntad, no la mía. Te hace también salir del confort que muchas veces tenemos los católicos y volvernos a reestructurar, volver a crecer y volver a ser unos hombres de fe, unas llamas ardientes, ¿no? Por dos caminos, por el camino, digamos, científico y por el camino espiritual, hemos llegado a lo mismo, ¿no? Hemos llegado a que vamos de la mano. Por eso, queridos amigos, en Mind tenemos psicólogos católicos, psicólogos que se han desarrollado, que tienen una gran fe, una gran espiritualidad, pero también una gran formación. Por eso los invito a que si tienen alguna inquietud, alguna dificultad, entren en nuestra página de Mind y puedan encontrar un camino. Ya nos están quedando escasos 2 minutos y medio, 3 minutos. Roberto, tu cierre, tus últimas palabras de este programa, porque te vamos a invitar a muchos programas, Roberto. Quiero cerrar con el caso evangélico de San Pedro Apóstol, porque creo que es muy ilustrativo de todo lo que hemos dicho. Vemos la personalidad de San Pedro como un hombre muy apasionado, siempre tomando la delantera, siempre queriendo tomar la iniciativa, líder. Señor, si eres tú, yo camino sobre el agua, y él da el paso afuera de la barca y empieza a caminar sobre el agua, y yo moriré por ti. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y sí sucedió. ¿Qué pasó entonces? Nos dice el Evangelio, cuando Pedro se da cuenta de su traición, llora amargamente. Sí, nada más que esa crisis fue lo que permitió que su corazón se purificara y después se convirtiera en Pedro, la piedra sobre la cual Jesucristo fundó su iglesia y quien guió a la iglesia en sus primeros años. Entonces ese es el gran ejemplo de un hombre que lloró su pena, se atrevió y fue lo suficientemente humilde para llorar su falla, y de ahí ser un hombre nuevo. Dimas. Pues yo concluyo con el título del programa, ¿verdad? Los hombres de fe también lloran, pero es un llanto que, puesto precisamente en esa fe, te va a liberar y te va a limpiar y te va a ayudar a fortalecer y a seguir caminando. Bueno, mis queridos amigos invisibles, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy durante este programa. Roberto, Dimas, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Yo sé que todos tenemos tiempos para otras cosas, pero ustedes se han dado el tiempo para un programa espectacular, un programa increíble que seguramente está ayudando a mucha gente. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Saludos, gracias. Saludos. Hasta luego. Bye.